Un saludo para todos. Hoy hablaremos del continente hispanoamericano y de su historia falsificada. Nos basaremos en el trabajo que hizo la politóloga peruana Mar Mounier en un artículo que se titula ¿Hasta cuándo? Así que presten mucha atención sobre quiénes nos falsificaron la historia. Todos los que hablamos español deberíamos hacernos las mismas preguntas para dejar de ser las víctimas de la manipulación interesada de aquellos que pretendieron en la destrucción paulatina de España, de Hispanoamérica y de todo lo que representa. Bienvenidos a Historia Enigmática Revelada, donde nos sumergimos en los temas más intrigantes. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de nuestros contenidos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, todos somos hoy países subdesarrollados del tercer mundo? Cuando hasta hace casi 2 siglos formamos uno de los imperios más poderosos del planeta en la historia de la humanidad. ¿Por qué nuestro país era, fíjense las fronteras de lo que nos queda? Si eres paraguayo, uruguayo, de Ecuador, de Honduras, de El Salvador, miren lo pequeño que te dejaron. Antes teníamos 20 millones, te redujeron a la milésima parte, a ver si lo entiendes. Pero sigamos con el texto de Mar Mounier. ¿Alguna vez se preguntaron por qué tanto teníamos que defender durante el periodo del virreinato nuestras costas de enviados corsarios, piratas ingleses, holandeses, franceses? Había filibusteros, corsarios, piratas, bucaneros que andaban permanentemente tratando de invadir nuestras costas. Si se suponía que éramos parte de un imperio tan pobre y malo como el español. Ahí es donde nos hacemos otra pregunta. El hispanoamericano medio sabe que en México, Lima, Chile y en Segovia se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, que luego fue tomada por todo el mundo y que además nosotros manejamos el mercado mundial con el galeón de Manila. La gran flota mercante era nuestra y esos buques además se construían en nuestros astilleros, dándole trabajo tanto a los marineros como al ingeniero, como el que se dedicaba al comercio, como el que producía el producto que debía de ser comercializado. El galeón de Manila, también llamado Nao de la China, era la ruta comercial transpacífica más longeva de la historia, que unió a España con Asia a través de la Nueva España, México, entre 1573 y 1815. Consistió en grandes barcos que transportaban mercancías de Asia a Acapulco y la plata americana de regreso, estableciendo el primer sistema de comercio global que conectó a Europa, América y Asia, promoviendo el intercambio cultural y enriqueciendo la economía española. ¿Alguna vez se hicieron la pregunta de por qué tuvieron que llegar al Perú libertadores de otros territorios? ¿Por qué llegaron a Buenos Aires, de Mendoza, de Caracas, de Bogotá? ¿Por qué tuvieron que llegar de todos esos lugares? ¿Sin tan mal estábamos? ¿Por qué nos rehusamos incluso los peruanos con las armas a separarnos de España? Esto lo dice la Mar Mounier, la politóloga. Acá hay que aclarar que esto le cabe no solo al Perú, sino que vemos indios realistas en lo que hoy es Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Chile, Bolivia, Argentina. Todos esos lugares tenemos un montón de indígenas luchando por el rey. ¿Cuál era la razón? Tenemos algunos libros interesantes y documentación que corroboran esto. Por ejemplo, Venezuela provincial, el indio Cisneros, comandante de las guerrillas realistas de Venezuela. Los indígenas pardos y blancos pobres no apoyaron la independencia por ser liderada por los ricos blancos criollos
no ganaban nada con la república, la consideraban oligárquica y pensaban que ésta iba a empeorar sus condiciones. Estas clases sociales veían al rey de España como a un protector, cita el historiador venezolano Laureano Vallenilla Lanz. Otro ejemplo es el general Antonio Navala Huachaca, que luchó hasta 1839 cuando ya no podía venir fuerzas españolas. ¿Por qué Agualongo? Un 13 de julio de 1824 prefiere morir en defensa del rey antes de que entregarse a Bolívar y a sus ingleses. Agualongo prefirió morir el 13 de julio de 1824 en defensa del rey de España porque estaba firmemente comprometido con la causa realista, la religión católica de la restauración del poder español, que creía que protegía las tierras y autoridades indígenas y afrodescendientes, y rechazó la independencia y el sistema de Bolívar, lo que lo llevó a enfrentar el fusilamiento con bravura, gritando «¡Viva el rey!». Juan Agustín Agualongo, San Juan de Pasto, 25 de agosto de 1780, Asunción de Popayán, 13 de julio de 1824. Fue un comandante del Ejército Real Español y caudillo mestizo durante la Guerra de Independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia. Durante 13 años hizo férrea oposición armada a los ejércitos republicanos en los territorios del sur de Colombia y norte de Ecuador. Sus fuerzas se batieron con las del propio Simón Bolívar, 1783-1830, en la cruenta batalla de Ibarra, en 1823. Pero hay que entender por qué todos estos indígenas lucharon con las armas para evitar separarse de España. Continuemos con Marc Mounier. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en el colegio solo nos hablan de un pedacito ridículo de la historia virreinal, mientras que el resto del adoctrinamiento, porque eso es lo que recibimos, solo conocemos a partir del periodo de la independencia, con guerras civiles, guerras entre países vecinos, golpes de Estado, rebeliones y dictaduras? Es muy sencillo, porque nuestra historia la falsearon y reescribieron quienes nos vencieron. Porque cuando uno investiga lo que eran los virreinatos de la corona española de las Indias, Nueva España, Nueva Granada, Río de la Plata, Perú, las mentiras salen a flote y uno se da cuenta del gran engaño. Es muy simple, la monarquía universal española fue un imperio creador y no depredador como nos han enseñado. Nos han estado y nos han vendido hasta nuestros días esa idea. Para muestra un botón, en 1495, la reina Isabel la Católica prohibió la venta de nativos como esclavos. En 1504, recuerden, los españoles llegaron al Perú en 1532, pero ya en 1504 la reina Isabel firma su codicilo o testamento donde se exige el trato justo a los indios y el respeto a sus bienes. En 1514, su esposo, el rey Fernando el Católico, aprueba en una real cédula que validaba cualquier matrimonio entre varones castellanos y mujeres indígenas y viceversa. Lima era una de las ciudades más bellas y ricas del continente. Los palacios, catedrales, iglesias, universidades, centros de enseñanza y aprendizaje de español, quechua y viceversa. Los monjes franciscanos españoles le dieron un corpus literario al quechua, lo que permitió recabar la historia de los incas. ¿Acaso sabemos algo de los Sioux, apaches o demás que fueron arrasados por los británicos? Los monasterios, colegios, hospitales eran construidos con el mismo cuidado, belleza y esplendor como eran construidos en la península ibérica. Y eso podemos verlo hasta hoy en día. Los ciudadanos españoles de ultramar o españoles americanos, como se nos consideraba, teníamos un estándar de vida muy por encima del promedio de cualquier inglés, francés, alemán u holandés en la misma Europa.
Recordemos también que el Imperio Español se afianza en 1480, 12 años después llegan a América y ese imperio creció a la par en desarrollo, riqueza y bonanza, a como crecían los territorios que administraban en las Américas. ¿O no les causa admiración ver las casas coloniales, pruebas fehacientes de esa riqueza y esplendor? Y eso causó una envidia y un complejo feroz en los imperios ingleses, holandeses, franceses, estados italianos, que veían a la potencia española como un rival al que tenían que destruir. ¿Cómo lo lograrían? Terminando la leyenda negra en España y partiendo a sus territorios en América. ¿Cómo los partieron? Adoctrinando en esa leyenda negra y en las ideas del iluminismo europeo, atea y anticlerical, a descendientes de españoles americanos que fueron a educarse a Europa, Francisco de Miranda, Bolívar, San Martín, para luego enviarlos a América como caballos de Troya humanos, a que realicen lo que ellos maquillaron como independencias, pero no fueron más que guerras de secesión. Nos enfrentamos a nosotros mismos. Quienes luchaban en los batallones durante la independencia defendiendo a la monarquía española eran indios y criollos que sabían que el enemigo era Inglaterra, Francia y sus aliados. ¿Sabían ustedes que José Martín en 1821, al ver que había metido las cuatro con la guerra de secesión en el Perú, intentó instaurar otra monarquía en Hispanoamérica? Obvio, esta vez llamando a un descendiente de la dinastía Sajonia-Coburgo-Ungotha. ¿Adivinen qué? Sí, casualmente la misma dinastía que complotó contra España y ha reinado en el Reino Unido de Gran Bretaña. La dinastía de Sajonia-Coburgo-Gotha es una casa real europea de origen alemán, que es una rama de la antigua y poderosa casa de Wettin. A través de una cuidadosa estrategia de matrimonio, se convirtió en una de las dinastías más importantes de Europa en el siglo XIX, con miembros que ascendieron al trono en varios países. Así es, y envió a fines del mismo año una misión diplomática encabezada por su ministro García del Río para convencer a Leopoldo I de Bélgica de que inaugurase la monarquía en Perú. Obvio, ese rey cuando supo de las matanzas y masacres se negó y se limpió las manos como Pilatos. El Imperio Británico fue el que principalmente conspiró para no solo partir y destruir los virreinatos de España. Lo peor es que desde la independencia con la deuda externa nos tienen cogidos a todos en Hispanoamérica de los calzoncillos con la maldita deuda externa, las guerras, los movimientos terroristas y demás maldiciones que nos aquejan. Es claro, nuestro debacle empezó con la independencia. Esto no lo leerán en ningún medio, menos lo escucharán en el colegio. Investiguen, lean. Para poder empezar el camino del desarrollo necesitamos saber qué demonios nos pasó. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin identidad, lleno de resentimiento, odios y complejos. Presa fácil de las potencias y siempre condenado al subdesarrollo. ¿Se imaginan lo que sería la América unida con una cultura tan similar y compartiendo un idioma con 550 millones de personas? Por eso es que siguen haciéndonos creer que siempre fuimos pobres. Por eso es que es tan fácil para quienes nos separaron engañarnos. Francisco de Miranda, otro español traidor a su patria que como buen masón se estableció en Londres, por su casa pasaron los más granados conspiradores que dieron origen a las guerras fratricidas entre los españoles de los diferentes virreinatos. Si les ha gustado el video le pueden dar un like, los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora y pueden dejar sus comentarios, al igual que compartir el video en sus redes. Hasta el próximo video, amigos.